Vení. Nueva temporada la vivimos en Vestimenta, Pilchería Chegente. Misiones 1540 en Villa del Parque. Chegente. Misiones 1540, Villa del Parque. Teléfono 3774 46 99 10. Chegente. Misiones 1540, Villa del Parque. Los esperamos. Final del espacio publicitario. AM970. Es la hora 12, 9 minutos. Temperatura 34 grados. Humedad 84%. Él es el eterno, el principio y el fin. Él es el agua para quien está sediento. Él es el pan que a todos puede saciar. Él es cordero que en la cruz fue inmolado. Fuimos comprados por su sangre carmesí. Jesucristo, el camino, la verdad y la vida. Desde un rinconcito correntino, sábados y domingo de 12 a 14, sintonizanos, que una bendición te espera, chamigo. Pasado 20 años que comenzamos con esto que Dios nos encomendó, ir y predicar el Evangelio, anunciando las buenas nuevas de salvación. Aquel 9 de agosto del año 2004 salía por primera vez por LT25 Radio Guaraní, AM970 de Curuzú, Cuatiá, Corrientes, este espacio musical, Jesucristo el camino, la verdad y la vida, un programa cristiano conducido por el pastor Benito Ramón Fontana, llevando las mejores alabanzas a nuestro Dios. El Evangelio es nuestro lema, la ley de Cristo es nuestro honor. Del sacrificio somos cristianos, evangelistas de la nación. Nuestro estandarte flamea el viento como gigante de la verdad. Nuestro mensaje es el acento con que las almas se salvarán. Nuestro estandarte flamea el viento como gigante de la verdad. Nuestro mensaje es el acento con que las almas se salvarán. Si el mal acecha nuestra doctrina por la ignorancia y la corrupción, vamos sin miedo contra el pecado, somos de Cristo, el Rey de amor. Sigue adelante, evangelista, sin preocuparte de Satanás. Lleva el mensaje del Evangelio y vida eterna recibirás. Viste la vida de los que ignoran el Evangelio de salvación. Sus almas sufren, sus ojos lloran porque desprecian al Salvador. Nuestro estandarte flamea el viento como gigante de la verdad. Nuestro mensaje es el acento con que las almas se salvarán. Nuestro estandarte flamea el viento como gigante de la verdad. Nuestro mensaje es el acento con que las almas se salvarán. Adiós amigos, adiós hermanos, ustedes quedan en oración. Yo voy en busca de almas perdidas para traerlas al Salvador. Jesucristo, el camino, la verdad y la vida. Buen mediodía para toda nuestra querida audiencia.
Aquí estamos en este domingo 24 de noviembre del 2024. Ya en los últimos suspiros del 2024. Ya vamos a estar festejando como todas las veces la Navidad, el Año Nuevo, y pareciera que eso nos da esperanza de que vamos a tener un año mejor, pero lamentablemente son pocos los años que mejoraron últimamente. Solamente aquel que aceptó a Cristo, que ahí no va a dejar de tener problemas. No es que no se va a enfermar tampoco, pero sabemos que en Él está la salida, en Él está la respuesta, y ya nunca más vamos a andar corriendo, preocupado, desesperado, porque para eso Él te da el Espíritu Santo, para que te guíes y te conduzca en la vida. Así que bueno, hoy están acá mis compañeros, los consiervos René y la hermana Reyes, así que vamos a tratar de hacer un programa lo mejor posible, pero llevándote palabras de Dios, porque tan lindo es compartir una palabra, porque a través de la palabra yo he pasado momentos difíciles en la vida, que en otras épocas salía a disparar o a buscar, y capaz que un curandero, porque no estaba por ir a otro lado. Pero bueno, doy gracias a Dios que me sacó de esos lugares, y hoy estamos alabando a este Cristo que tanto le debemos, y en el cual queremos que todos los que están sintonizando este programa y que todavía no lo conocen o que nunca llegaron a una iglesia cristiana evangélica, yo lo invito en este día que se acerquen, hable con quien está a cargo de esa obra, y va a ver que muchos de los problemas Dios te va a dar la mano para que salgas adelante. Yo quiero abrir este programa con esta palabra que está en el Salmo 37, 4 al 9, que dice: deleítate a sí mismo en Jehová, y Él concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará. Exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Guarda silencio ante Jehová y espera en Él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino, en el hombre que hace maldad. Deja la ira y desecha el enojo. No te excites en manera alguna a hacer lo malo, porque los malignos serán destruidos, pero los que esperan en Jehová, ellos heredarán la tierra. Hermosa palabra que, si tenés una Biblia a mano, búscala, que está en el Salmo 37. Abrimos el programa con Lito Acuña. Con Cristo soy feliz y Dios te mira. Qué lindo que es tener a Cristo en el corazón. Ahora yo soy feliz porque mi vida está en Jesús. Ahora yo soy feliz porque mi vida está en Jesús. Jesús me ama a mí, también te ama a ti. No desprecies tu gran amor y sé eterno
eterna salvación. No desprecies tu gran amor y su eterna salvación. Qué lindo que es tener a Cristo en el corazón. Ahora yo soy feliz porque mi vida está en Jesús. Ahora yo soy feliz porque mi vida está en Jesús. Jesús me ama a mí, también te amo a ti. No desprecies tu gran amor y su eterna salvación. No desprecies tu gran amor y su eterna salvación. Jesucristo, el camino, la verdad y la vida. Al abrigo del Altísimo, morará bajo la sombra el Omnipotente. Diré yo a Dios, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él me librará del lazo del cazador y de la peste destructora. Con sus plumas me cubrirá y debajo de sus alas estaré seguro. No temeré el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a mi lado 1000 y 10.000 a mi diestra, mas a mí no llegarán. No me sobrevendrá mal, ni plaga tocará mi morada, pues a sus ángeles mandará acerca de mí, que me guarden en todos mis caminos. Jesucristo, el camino, la verdad y la vida. Bueno, mi querida audiencia, vamos a continuar en este programa, esperando llegue a todos nuestros oyentes hasta donde llegan nuestras ondas radiales, a muchos pueblos, parajes de nuestra provincia como también de provincias vecinas. Ahora le estoy dando la bienvenida y la oportunidad para que esté saludando el pastor René Sotelo. Adelante, pastor. Bueno, queridos oyentes, que Dios le bendiga en este mediodía a cada uno de los que están sintonizando la radio
y todo Curuzú y cuantos lugares por donde pueda entrar, saludamos a todos y le decimos que la paz de nuestro Señor pueda entrar en cada corazón. Una de las cosas que tan importante es la paz, ¿no? Y Jesús decía, mi paz os doy, no como el mundo la da. Y esa paz para que estén tranquilos la familia, los hombres y mujeres, es importante. Y el Salmo dice, por ejemplo, decía que alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra. Es como que este salmista decía, ¿de dónde vendrá mi socorro? Pero el Espíritu de Dios daba la respuesta a su propio corazón y a su mente. Así como el enemigo a veces habla a la gente para que haga el mal, entonces el Espíritu Santo de Dios para que contestarle y haga las cosas bien, ¿no? Así que, queridos oyentes, que Dios les bendiga mucho. En esta mañana sé que seguramente muchos estarán escuchando la radio, así que van a las lindas alabanzas que tiene preparado acá para escuchar, así que Dios le bendiga mucho. Y bueno, le damos también a la hermana Reyes, si quiere saludar, no sé. Adelante, hermano Reyes. Saludo con la bendita paz del Señor a los hermanos que están sintonizando la radio y también a los amigos que están ahí siempre con Radio Guaraní, ¿no? Qué lindo. Y bueno, yo agradezco a Dios, ¿no?, por esta oportunidad que nuevamente en este día domingo podemos estar acá saliendo al aire, ¿no?, por Radio Guaraní con el pastor Fontana, con su esposa, con mi esposo. Y bueno, les saludo a todos los oyentes, ¿no? Que Dios les bendiga en esta mañana preciosa, en este mediodía ya. Gracias, hermana. Y en los controles nos está acompañando el Pichi Medina. Toda la bendición de Dios para el Pichi. Y bueno, Pichi, vamos a escuchar a Polo Negrete. Si da el espacio, el tiempo, tenemos en nuestros días y las piedras clamarán. Si no entra, vamos a dejar el último para el segundo espacio. Hoy me detuve a pensar dónde va la humanidad, porque ya lloré al ver la cara de la crueldad. El hombre vende el amor y siembra solo maldad, cosechando en abundancia dolor e infelicidad. En escuelas encontramos también la brutalidad. Los niños están armados cometiendo atrocidades. Da temor de pasear por las plazas y ciudades. La gente vive entre rejas y los presos en libertad. La seguridad del mundo, mi Dios, qué fragilidad. El mal destruye en segundos con mucha facilidad. Aviones caen sobre casas, creando inseguridad. Quien miente consigue fama y se vuelve celebridad. Criaturas son robadas dentro de maternidades, después son negociadas sin vergüenza y sin piedad. Los traficantes de órganos lo hacen sin dificultad. La vida perdió el precio, mi Dios, qué barbaridad. Hoy nuestras autoridades, y hay que decir la verdad, no son todos confiables, pues falta sinceridad. Algunos en el poder
masacra la sociedad. Están comprando conciencias para hacer su voluntad. Es difícil encontrar en el hombre la dignidad. Es vergonzoso hablar que no existe honestidad. La juventud camina en desenfreno y vanidad. En diarios y revistas solo vemos vulgaridad. Hay que acercarse a Dios y buscar su santidad, pues solo al lado de Él está la felicidad. Aún entre las tinieblas demostremos fe y bondad y morar con Jesucristo sirviendo en la eternidad. Jesucristo, el camino, la verdad y la vida. Es la hora 12:30. Potente por su humanidad. Imponente por su fervor. Radio Guaraní. Grandioso impacto sonoro. Iniciamos nuestro espacio publicitario. AM970. ¿Está buscando un lugar lleno de paz y tranquilidad, donde la naturaleza es la protagonista? El Quincho de Pía es tu mejor opción. Un lugar ideal para juntadas y, ¿por qué no?, para festejar tu fecha importante. Capacidad máxima 25 personas. Contamos con pileta, baño amplio, con ducha, agua fría y caliente, mesas, parrillas, freezer, equipo de música y luces. Horarios de 10 horas a 22 horas. Se seña con el 50%. Para más información, 011 39 39 62 43. El Quincho de Pía. Los nuevos BC en polvo tienen tanto sabor a fruta que ya no te acordás de tu ex. Primidor. Que ya no tengo remedio, te extraño, te olvido y te amo de nuevo. Te extraño. Nuevos BC en polvo. Enamórate del verdadero sabor a fruta. Naranja, también limonada, son las sorpresas de la temporada. Sentí su sabor, sobrecitos hardcore para el Con Arcor, prepara el mejor tereré. ¿Te enteraste que BHG lanzó su app de beneficios con los mejores comercios y marcas de la ciudad? Desde tu celular accedes a muchos descuentos y sorpresas. Los mejores planes de internet. TV Full HD y ahora BHG Conecta. ¿Querés saber más? Envía un mensaje de WhatsApp al 42 46 18. Sumate a nuestra comunidad. En Montecaseros seguimos avanzando con la puesta en marcha del operativo de descacharrado. Trabajamos junto a cada vecino en la limpieza, mantenimiento y prevención de enfermedades vectoriales. Diseñado para llegar a cada barrio, cada 30 días se invita a los vecinos a comprometerse con el cuidado de la salud, del medio ambiente y el disfrute de una ciudad limpia y ordenada. Mantener los hogares y sitios limpios de objetos que pudieran acumular agua es uno de los pilares fundamentales en la lucha contra el dengue. Mantener la ciudad limpia es responsabilidad de todos. Montecaseros avanza. Montecaseros hacia adelante. Juanca Intendente. HML Construcciones, trabajo de construcción en general, viviendas, remodelaciones para el campo y estancias, tanques, baños de vacas, bebederos, trabajo garantizado. Contactate con nosotros al 3774 46 97 39. HML Construcciones.
No al dolor, no a la rigidez. Dr. Rubén Insaurralde. Tratamiento de enfermedades reumáticas y dolorosas, artritis, artrosis, osteoporosis, dolores musculares crónicos. Efectivo tratamiento para artrosis de rodilla mediante inyecciones locales regenerativas. Especialista calificado en geriatría y gerontología. Posgrado en especialización en reumatología. Atiende en la ciudad de Curuzú-Cuatiá, en Centro de Empleados de Comercio, Caguazú 446. Solicitar turno al celular 3774 40 11 14. ¿Estás buscando un lugar lleno de paz y tranquilidad donde la naturaleza es la protagonista? El Quincho de Pía es tu mejor opción. Un lugar ideal para juntadas y, ¿por qué no?, para festejar tu fecha importante. Capacidad máxima 25 personas. Contamos con pileta, baño amplio, con ducha, agua fría y caliente, mesas, parrillas, freezer, equipo de música y luces. Horarios de 10 horas a 22 horas. Se seña con el 50%. Para más información, 011 39 39 62 43. El Quincho de Pía. ¿Tu casa necesita una conexión confiable y ultra rápida? Informática Curuzú tiene la solución perfecta para vos. Con nuestra nueva red de fibra óptica al hogar, te garantizamos la mejor conexión a internet. Contamos con los mejores precios en el mercado local, con instalación profesional y atención personalizada. Te asesoramos para que puedas elegir el mejor plan para tu casa. Visítanos en nuestro local ubicado en Brenda Estrada 1119 o comunicate al teléfono 3774 42 42 42. En nuestras redes sociales, búscanos como Informática Curuzú. Final del espacio publicitario. AM970. Es la hora 12:36 minutos. Temperatura 34 grados. Humedad 84%. Jesucristo, el camino, la verdad y la vida. Bueno, vamos a continuar en el programa. Nos quedó un tema de Polo Negrete, así que con ese tema le vamos a saludar a mi querido consiervo y hermano allá en Mercedes, el pastor Ramón Mesa y su congregación Templo La Hermosa. Que Dios esté bendiciendo ese lugar, a esa congregación y también a esa familia. Hoy están festejando el cumpleaños del nietito Emanuel, que está cumpliendo 1 año. Bueno, y ahí le está acompañando su esposa Ida, su hija Valentina, también Iñaki y Noemí, me parece que, si no anoté mal. Bueno, así que toda la bendición de Dios para estos hermanos que están ahí en la ciudad de Mercedes. Les enviamos un saludo desde aquí, desde la ciudad que nació con la patria. Bueno, este tema también aprovecho para saludarle y dedicárselo a Carmencita Benítez y Franquito. Dios bendiga este matrimonio. Para nuestro querido hermano, obrero de nuestra congregación, nuestro diácono Luis Antonio Vasconcel, su mamá María Teresa Panoso y Félix Vasconcel. También para su hijo Brian Vasconcel, su esposa Rocío y Tati Leiva. Bueno, estos son los oyentes que en este grupo queremos saludarle. También vaya para Rubén Torres y Teresa López y Elma Aguirre. Bueno, vamos entonces con el tema que quedó pendiente. Las piedras clamarán
por Polo Negrete. No soy de contar bondades, ni tampoco de exaltar. Es mi deber la verdad, aunque me cueste llorar. Escucho que se murmura y vamos a examinar. Debemos tener cuidado para no ser relajados o ser santos de más. El asunto que tocaré, sé que seré criticado. Van a decir que le erré o que yo soy un cuadrado. Mi compromiso es con Dios y esto no es una broma. La verdad yo voy a hablar, porque si cierro mi boca, las piedras van a clamar. Hay hermanos en la iglesia, de manso es una delicia. Delante de su pastor se ve como una ovejita, mas cuando llega a su casa tira el cuchillo de cocina, maltratando a su familia. Deja esa doble vida o él te va a poner en línea. También existen hermanas, se ve una santa mujer, su cabello es bien largo y vestido hasta los pies, mas tiene una lengua larga, peor que una salamandra, mas Dios tiene una daga y cortará esa matraca para darte una lengua santa. Muchos creyentes cuenteros compran fiado y no pagan y se hacen los distraídos. Jesús te va a agarrar para parar tus hazañas y dejarás de abusar. Y para vergüenza tuya todos te conocerán. Existen entre los jóvenes el que no sabe qué quiere. En la iglesia es muy creyente y afuera son insolentes. En el trabajo y colegio llegan a negar su fe. Intentan engañar a todos. Hermano, Jesús sabe todo, conoce tu corazón. La verdad es dolorosa, pero es remedio que cura. Basta vivir una vida basada en las escrituras y nuestra conversación, sea sí o sea no. Necesitamos solo esto para ser siervos de Cristo con credenciales del cielo. Jesucristo, el camino, la verdad y la vida. Bueno, gracias Jorge Alberto Medina por los temas que estamos compartiendo en este día. Y yo los invito esta tarde a partir de las 19 horas, el que se quiera acercar ahí a la casa de oración que está por Irastorza 570. Vamos a estar orando por cualquier necesidad, cualquier problema en familia, por lo que fuere. Ahí vamos a estar orando. Son los cultos que hacíamos antes cuando
era iglesia, hoy es solamente casa de oración y hacemos los cultos. Gracias a Dios que a partir de que se implementó esa casa de oración, ya me visitaron varios hermanos, varias personas que vinieron a hacerse orar. Y bueno, estuvimos orando y vimos la mano de Dios ya en algunos de ellos. Así que, bueno, damos gracias a Dios. A las 19 los esperamos ahí en Irastorza 570. Bueno, vamos a escuchar una palabra de Dios, porque es lindo también escuchar palabras de Dios. Muchas veces yo nací, me crié en familia católica. Si bien no eran católicos porque los padres le dijeron que eran católicos, porque ellos vivían en la zona rural donde jamás podían concurrir a una capilla, le decían allá de la zona rural. Pero nosotros nos criamos siempre con el santito, la estampita, y mi abuelo, que era italiano, le agregaba el rosario. Y bueno, pero hay cosas que a veces nosotros no conocemos o desconocemos. Me tocó en esta noche pasada tener unas complicaciones de salud y bueno, no me asusté ni me desesperé. Si Dios dijo, no temas porque yo estoy contigo, entonces ¿por qué me voy a asustar porque me duele acá o me duele allá? Clamaba, buscaba las promesas de Dios que están en la Biblia y bueno, acá estoy. Dios me hizo sano. ¿Quién dice que con esta palabra que va a traer ahora la pastora Reyes, vos tomala como que ella te está hablando a vos y pedile a Dios que Él te libre de esa enfermedad, de esa dificultad, de ese problema que estás pasando? Y Dios también va a hacer la obra, porque Él hace a todos, no es a mí solo porque soy pastor, Él a todos. Ahí estamos orando por un hermano al cual le voy a mandar un saludo. Él está en el sanatorio Curuzú, ya próximo a salir con un montón de recuperaciones, porque él estaba con una sonda por un problema de próstata, pero Dios lo va a hacer libre, así que creo que ya le sacan la sonda, así que ya vemos la mano de Dios como responde. Este saludo vaya para José Saldaña, nuestro querido José, y su esposa Elida Miño, y su hija Silvana Saldaña. También le saludamos a su hijo Ramón y a Osvaldo, a Guillermo Osvaldo Martínez y Silvia Saldaña. Para esta familia también le envío un saludo, un abrazo desde aquí, y como decía Jesucristo, ¿no te he dicho que si creías verías la gloria de Dios? Yo la he visto desde hace muchos años, pero tal vez muchos todavía no la vieron. Pero escuchen a la pastora Reyes, que esta palabra que ella va a estar trayendo para compartir con todos nosotros puede tocar tu vida y puede hacer un cambio en tu vida. Adelante, pastora. Bueno, damos gracias a Dios, ¿no?, de poder estar escuchando preciosa alabanza, compartiendo la palabra de Dios, así como dice el pastor Fontana, ¿no? Dios siempre habla en nuestra vida, porque para eso estamos, ¿no?, para escuchar palabra de Dios. Así que en esta mañana, en este día voy a compartir
una palabra que se encuentra en San Mateo capítulo 7, versículo 7, que dice así: pedí y se os dará, buscar y hallaréis. Gloria a Jesús. Voy a leer de nuevo. Pedí y se os dará, buscar y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca hallará. Esta palabra quiero compartir, ¿no? El pastor decía, no pedí. Qué lindo, mis queridos hermanos, mis queridos amigos, ¿no? Porque nosotros cuando nos sentimos enfermos, nos sentimos necesitados, quiero decirle que usted tiene que pedir a Dios, ¿no? Porque Él es el dador de la vida, Él es el doctor celestial, ¿no? Cuando los médicos dicen, yo ya no puedo más, solamente quedan las manos de Dios. Qué lindo, ¿no? Porque aún los profesionales reconocen que llega un momento que ya ellos no pueden, y ahí va a alargar las manos de Dios, ¿no? Qué lindo. ¿Por qué? Porque el Señor es el que hace todas las cosas, Él es el dueño de nuestra vida, ¿no? Dice que Él conoce aún desde el vientre de nuestra madre, Él nos conoce, y que en este mediodía Dios está conociendo su vida, Dios está conociendo su necesidad, Dios está conociendo a quién tú estás pidiendo, pero quiero decirle en esta mañana, pida a Jesucristo que Él todo lo puede, Él todo lo puede, todas las cosas son posibles para Él, ¿no? A veces nosotros nos equivocamos y pedimos, como decía el pastor, no, quizá algún otro lado, pero Dios es el que tiene la última respuesta para la sanidad física y la sanidad espiritual, sobre todas las cosas la espiritual, ¿no? Porque Él depende todo de la vida espiritual. Las enfermedades muchas veces vienen por espiritualmente, que está enfermo por falta de perdón, por falta de amor, por falta de cariño, por falta de cuantas cosas que la persona, el hombre y la mujer necesitan, ¿no? Pero qué lindo que es, mis queridos amigos, porque dice, pedí y se os dará, ¿no? Qué lindo poder pedir la paz, poder pedir la sanidad, la salvación, ¿no? Pedir a Jesucristo que Él tenga piedad de cada uno de nosotros, los seres humanos, ¿no? Y un día podamos ser salvos, porque la venida de Cristo está muy cerca. Él dice en su palabra, ¿no? Que en los tiempos ya se acercan, ¿no? Cuando hay guerras, rumores de guerra, ¿no? Esos son señales porque la venida de Cristo está cerca. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Tratar de prepararnos, tratar de buscar de la presencia de Dios, tratar de aceptar que Jesucristo murió en el Calvario para que nosotros seamos salvos, para que nuestros pecados sean perdonados. Qué lindo, mis queridos hermanos, porque acá dice, ¿no?, que tenemos que pedir y buscar. ¿Y qué puede buscar? La salvación de su alma puede buscar para que usted pueda estar libre, para que usted pueda estar sano, para que como pasó tan mal acá en esta tierra, algún día pueda pasar bien en el reino de los cielos y no pasar peor que acá en el infierno, ¿no? Porque así dice la palabra de Dios, que acá es un lujo cuando uno está pasando mal, pero dice que en el infierno no se apaga el fuego, ¿no? Y los gusanos que están atormentando, y qué triste será, ¿no?, en aquel día, pero para eso Jesús murió. ¿Para qué? Para perdonar nuestros pecados, para que seamos salvos. Eso es la palabra de Dios, ¿no? Que pueda cambiar nuestra mente, nuestro corazón acá en esta tierra. Dice la palabra de Dios que nosotros estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Todo aquello que aceptaron a Cristo en su corazón, aquello que aceptaron que Jesús murió en la cruz del Calvario, esos son hijos de Dios, ¿no? Aquellos que están tratando de buscar de la presencia de Dios, de cambiar su vida, ¿no? Esos son, mis queridos hermanos, que están en este mundo, pero no son de este mundo, ¿no? Pero bien de la presencia del Señor, buscar firmemente en la presencia de Dios, no un día acá y un día a otro lado, ¿no? Buscar de la llenura del Espíritu Santo, de tratar perdonar, porque cuántas cosas hay, mis queridos amigos, ¿no?, que no podemos perdonar, que está arraigado en el corazón. Pero quiero decirle que la palabra de Dios, con aquel paralítico, ¿no? 4 amigos dice que le trajeron, entre 4 al paralítico. ¿Y Jesús qué le dijo? Le dijo, tus pecados te son perdonados, hijo.
Qué lindo, ¿no? Porque Dios tiene el poder, el único que tiene poder para perdonar nuestro pecado. Y el pecado es, mis queridos hermanos, cuando estamos lejos de Dios, cuando no conocemos a Jesucristo. Uno peca de chiquitito, como decía el pastor, a veces nuestra familia, nuestro papá, nuestra mamá, nos enseña lo que saben, y a veces no saben de Jesucristo, ¿no? Nos enseña lo que están a su alcance. Pero qué lindo que un día llegamos en el camino de Jesucristo, llegamos a conocer esta palabra, ¿no? Que nos da nueva vida y nos enseña perdonando. Pedí, ¿y qué puedo pedir? Y bueno, y pida perdón a Dios. Pida perdón a Dios para que usted pueda ser sano, para que usted pueda ser salvo. Porque hay personas que están arraigadas toda una vida con el rencor en su corazón. No porque cuando era niño, porque cuando era joven, porque cuando era anciano. Qué lindo que es, mis queridos hermanos, mis queridos amigos, perdonar, ¿no? Estos días ¿no? Me tocó administrar unos amigos, ¿no? De años que estaban en el camino, conocíamos. Yo le conocía de años, ¿no? Pero se predicó la palabra y no aceptó, y a última hora, qué triste también a última hora aceptar a Jesús, porque va a ser salvo, pero qué lindo que gozarnos la presencia de Dios acá en la tierra también, ¿no? Perdonar. Y yo entré ahí en esa terapia donde estaba ese varón, y le pregunté a la enfermera y me dijo, no, él no abre el ojo, no está ahí, ya no tiene más vida. Y qué lindo, mis queridos amigos, porque usted sabe que yo entré ahí y le hablé. Me dice la enfermera, háblelo, pero no sé si le va a escuchar. Y le hablé, y él abrió los ojos y me miró. Y le digo, yo vengo a orar por usted. Vengo a pedirle a Dios que perdone su pecado. ¿Quiere? Y le digo, si usted quiere, cierre su ojo, para que yo entienda, le digo, para que pueda saber que ciertamente usted aceptó la oración. Y usted sabe que él cerró el ojo unos segunditos y después abrió otra y me miró. Y qué lindo, mis queridos hermanos, porque Dios estaba ahí. Le hice la oración de fe, ¿no? Y qué hermoso, porque ese varón lagrimeaba. Hacía como 4 o 5 días que estaba en terapia, decía que no abría los ojos, no se movía. Él tenía arrolladas las piernas, uno, ¿no? Y estiró las piernas. Qué lindo, mis queridos hermanos. Qué hermoso que es ver cuando Dios perdona las almas. Y bueno, después al otro día, a la mañana, me llama otra vez la hija y me dice, Doña Reyes, me dice, yo quiero que ore porque mi papá está sufriendo. Y mi papá era un hombre tan malo. Y sabe que Dios me alcanzó y le digo, mire señora, le digo, usted entre ahí adentro donde está su papá y pídale perdón. Porque a lo mejor es usted la causante de que tu papá no descansa. Y qué lindo, qué gozo, mis queridos hermanos. Eso era a las 12 del mediodía y ella tenía que entrar a ver a su papá ahí en terapia, ¿no? Y a la 1:30 me llama y me dice, ¿sabe, Doña Reyes? Me dice, yo entré y le pedí perdón a papá, dice, y ahora ya partió. Qué lindo, ¿no? Porque a veces nosotros culpamos, ¿no? Porque él es malo, porque él, y nosotros tenemos ese rencor, no perdonamos. Qué lindo que es poder perdonar, mis queridos amigos, poder pedirle al Señor, Señor Jesús, yo quiero perdonar por lo que hicieron por mí. No diga, Él tiene que venir a pedirme perdón porque Él me hizo mal. No, uno tiene que pedir y que Dios le dé esa fuerza, ¿no? Para poder perdonar. ¿Por qué? Porque la bendición es para usted, amigo. La bendición es para usted, para que usted pueda vivir en paz y que usted pueda recibir. Cuando usted llama, pueda ser escuchado. Cuando usted busca, usted pueda encontrar, ¿no? Qué lindo, mis queridos hermanos. Así que esta palabra yo he compartido con ustedes en esta mañana. Y bueno, si Dios le ha tocado a través de esta palabra, puede estar llamando, que yo voy a hacer una oración por su vida, ¿no? En esta mañana. Y Dios mismo es el que va a estar ahí administrándote en esta. Antes que termine este programa, si usted quiere llamarnos, puede estar llamando, ¿no? Y así vamos a estar orando por su vida, ¿no? Y Dios va a hacer la obra, porque Dios es un Dios justo, ¿no? Un Dios bueno, un Dios poderoso, que Él ha dado su vida por esta humanidad. Así que Dios le bendiga, hermano pastor. El
Señor opera sin dejar señal, no quedan síntomas o malestar, no hay anestesia y el paciente no siente dolor. Él hace trasplante de corazón más perfecto que cualquier doctor, y en anatomía él es titulado desde la creación. Hace al paralítico saltar de alegría sin usar terapia alguna medicina. Al hombre ciego le toca los ojos, le hace ver la luz. Él cura la lepra llamada pecado, alegra el corazón angustiado. Es maravilloso, médico de médicos, el doctor Jesús. El doctor Jesús hace lo que el ser humano no puede hacer. Todos hablan, sordos oyen y el corazón paralizado vuelve a latir. El doctor Jesús hace lo que el ser humano no puede hacer. Huesos secos crían carne y resucitan, y anda cuando el hombre cree. El doctor Jesús curó a Bartimeo cuando él entraba ya en Jericó. Llegando a Betania en la tumba de Lázaro, el doctor lloró. Cuando él lo llamó, el muerto le escuchó, y de la sepultura Lázaro salió, y la multitud que observaba todo se maravilló. El doctor Jesús transformó el agua en vino, multiplicó peces y también el pan. El doctor Jesús fue muerto en un madero sin compasión, pero a la muerte él también venció, y al tercer día la tumba se abrió. Con poder y gloria para dar victoria, él resucitó. El doctor Jesús hace lo que el ser humano no puede hacer. Todos hablan, sordos oyen, y el corazón paralizado vuelve a latir. El doctor Jesús hace lo que el ser humano no puede hacer. Huesos secos crían carne y resucitan, y anda cuando el hombre cree. El doctor Jesús hace lo que el ser humano no puede hacer. Todos hablan, sordos oyen, y el corazón paralizado vuelve a latir. El doctor Jesús hace lo que el ser humano no puede hacer. Huesos secos crían carne y resucitan, y anda cuando el hombre cree. Jesucristo, el camino, la verdad y la vida. Es la hora 13, 1 minuto. Brindamos un servicio. Llenamos tu vida de música, noticias y compañía. Pero eso sí, no tenemos feriados. Son lo máximo. Todo el día y todos los días. AM970. Con aire de radio. Iniciamos nuestro espacio publicitario. AM970. ¿Está buscando un lugar lleno de paz y tranquilidad, donde la naturaleza es la protagonista? El Quincho de Pía es tu mejor opción. Un lugar ideal para juntadas y, ¿por qué no?, para festejar tu fecha importante. Capacidad máxima 25 personas. Contamos con pileta, baño amplio, con ducha, agua fría y caliente, mesas, parrillas, freezer, equipo de música y luces. Horarios de 10 horas a 22 horas. Se seña con el 50%. Para más información, 011 39 39 62 43. El Quincho de Pía. Carlos Piris, Negocios Ganaderos. Compra y venta de hacienda, pago de contado. Abrimos nuestras puertas en Castillo 1269, donde podrás encontrar implementos rurales, mangas, cepo, portones, casillas con la calidad del eucalipto colorado. Y muy pronto
toda la línea de alimentos balanceados para bovinos. Trabajos por pedidos. Número de contacto 3458-659345. Carlos Piris, Negocios Ganaderos. El sábado 8 de febrero de 2025 llega por primera vez al litoral de la Argentina Sopra Contrariar, liderada por el excelentísimo Alexandre Pires. 8 de febrero 2025, Anfiteatro Cocomarola. Conseguí tus entradas a través de www.todoticket.ar. Punto de venta en efectivo, Vestigio, Pellegrini, esquina San Lorenzo. Produce Rivera Producciones. Invita Todoticket.ar. En la terapia, el padecimiento del paciente sabe a insensatez y a confusión, pero a través de su relato buscan no mentirse más a sí mismo. Por eso, la labor terapéutica es un común acuerdo que se construye en la confianza entre el psicólogo y el paciente. Especialidad en adolescentes y adultos, trastornos alimenticios, trastornos de aprendizaje, trastornos afectivos, de 8:30 a 12 horas y de 16 a 20 horas. Teléfono 03774 1543 7747. Psicóloga Valeria Romina Barrientos. Final del espacio publicitario. AM970. Es la hora 13, 5 minutos. Temperatura 34 grados. Humedad 84%. Jesucristo, el camino, la verdad y la vida. Bueno, ¿les gustó el mensaje de la pastora? Espero que mucho lo recapaciten, recuerden, busquen la Biblia. Tengan siempre una Biblia en su casa. No interesa que usted sea católico, sea judío, sea la religión que quiera, pero siempre es bueno tener una Biblia en la casa, porque en casos de... Yo he pasado momentos difíciles de salud, pero siempre recurrí a la Biblia y a la palabra, a las promesas de Dios. Y bueno, estoy acá hablando con ustedes. Así que ¿por qué voy a ser egoísta y no le voy a decir quién me sanó? Este problemita que estuve teniendo hace 2 o 3 días, bueno, Dios me sanó. Así que también si me sanó a mí, lo va a sanar a ustedes. Porque muchas veces, principalmente en la zona rural, lo que yo siempre tengo en cuenta, por eso que ahora de lunes a lunes los atendemos en Irastorza 570. Si usted está pasando por un momento difícil, un momento de salud, de familia, de esos tantos problemas que hoy nos trae esta vida que estamos llevando. Usted se acerca, oramos, usted va a salir con paz, se va a ir con otro pensamiento. Ya no va a ser el tuyo el que te va a guiar y desesperar. Va a ir el Espíritu Santo con vos y Él te va a guiar y te va a corregir. Así que bueno, yo los invito. Esta tarde, 19 horas, vamos a estar ahí en Irastorza 570 para alabar y glorificar el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Bueno, vamos a ver si tengo tantos oyentes para saludar, pero bueno, ustedes saben que si fuera por mí, a todos los saludo, pero el tiempo no nos ayuda. Mi saludo a Pablo Alfonso y Elsa Villanueva y María Batalla. Que Dios los bendiga, estos queridos
oyentes de allá de la zona del Yaguarí. También le quiero saludar a Olga Villanueva y Mario Segovia, que son de ahí cerca nomás del paraje San Antonio, vecinos. Así que para ellos un abrazo desde aquí, que Dios los bendiga. También que Dios bendiga a Ramona Marta Panoso, el cual Dios hizo una obra en ella. Cuando fui a orarle en terapia intensiva, la encontré que estaba almorzando. Ella, la verdad que es Ramona Marta, bueno, ahora me voy a acordar el apellido. Panoso es el esposo. Ella tiene otro apellido, pero bueno, ya saben quién es. Así, toda la bendición de Dios para esta familia. Quiero saludar a Luciana Ojeda y Néstor Villanueva, de allá de la estancia El Puesto Amadito de Bonplan. Para nuestro guitarrero y cantor, que siempre lo tenemos presente, a nuestro Julio Antonio Montiel y a María Inés Salina. El saludo también para esta fiel oyente de la zona de Entre Ríos, de San José de Feliciano, Andrea Ruiz. Bendiciones, querida hermana. Un saludo para su hija Soledad y Mauricio Rodríguez. También vaya para Juan Cardoso, Juan Carlos Abraham, allá en Cazadores. Un saludo a todos los oyentes ahí de Cazadores. Para nuestro querido oyente Vicente Miranda, hijo, allá en estancia Pairirí, paraje Tunita. Bueno, tengo tantos que vamos a tratar de escuchar un tema musical y después seguiremos. Vamos a escucharle a Hugo y Angélica, La Avenida de Jesús. Que tocan trompeta, anuncia el día de salvación. Por eso canto estas estrofas que un día Cristo grabó en mí. Las alabanzas puso en mi alma, solo a Jesús yo quiero cantar. Oh mi Jesús, cuánto anhelamos de estar un día eternamente allá en Sion. Caminaremos por esas calles de oro y allí su nombre eternamente alabar. Oh mi Jesús, cuánto anhelamos de estar un día eternamente allá en Sion. Caminaremos por esas calles de oro y allí su nombre eternamente alabar. Con sus ángeles toca trompeta, anuncia el día de salvación. Por eso canto
Cristo grabó en mí, las alabanzas puso en mi alma, solo Jesús yo quiero cantar. Oh mi Jesús, cuánto anhelamos de estar un día eternamente allá en Sion. Caminaremos por esas calles de oro, y allí su nombre eternamente alabar. Oh mi Jesús, cuánto anhelamos de estar un día eternamente allá en Sion. Caminaremos por esas calles de oro, y allí su nombre eternamente alabar. se apague el fuego que hay en mi corazón, que no se apague el fuego, que siga ardiendo más y más, que no se apague el fuego que hay en mi corazón, que no se apague el fuego, que siga ardiendo más y más. Dame gozo, Señor, dame paz y amor, que yo quiero morar más allá del sol. Dame gozo, Señor, dame paz y amor, que yo quiero morar más allá del sol. Que no se apague el fuego que hay en mi corazón, que no se apague el fuego, que siga ardiendo más y más, que no se apague el fuego que hay en mi corazón, que no se apague el fuego, que siga ardiendo más y más. Dame gozo, Señor, dame paz y amor, que yo quiero morar más allá del sol. Dame gozo, Señor, dame paz y amor, que yo quiero morar más allá del sol. Jesucristo, el camino, la verdad y la vida. Que no se apague el fuego que hay en mi corazón, que no se apague el fuego, que siga ardiendo más y más, que no se apague el fuego que hay en mi corazón, que no se apague el fuego, que siga ardiendo más y más. Dame gozo, Señor, dame paz y amor, que yo quiero morar más allá del sol. Dame gozo, Señor, dame paz y amor, que yo quiero morar más allá del sol. Jesucristo, el camino, la verdad y la vida. Bueno, así continuamos en el programa y vamos a compartir otro mensaje. Qué lindo que es poder compartir las cosas que Dios tiene para nosotros y que muchas veces las desperdiciamos porque no sabemos. Yo cuando no lo tenía Cristo no sabía que Él salvaba, sanaba, curaba, que hacía tantas cosas. Ahora, por haber escuchado, por haber leído la Biblia, hoy sé dónde tengo que ir. Antes iba a un curandero, me sacaba plata y salía peor de que cuando
llegaba, pero contento porque no te prohibía nada. Vos podías ir a los bailes, podías ir a donde vos querías y no es nada ahí. Es tanto, te decía. Y vos te ibas contento. Pero bueno, gracias le doy a Dios y no terminaré de darle gracias porque desde que conocí a Cristo dejé de andar regalándole dinero a estos bandidos. Y bueno, hoy, como me pasó ahora, pero de otras cosas mucho más grandes que ya conté en otras oportunidades, Dios me sanó, me salvó. Así que, bueno, ahora preste atención lo que va a leer el pastor René Sotelo, que ahí Dios puede estar hablando a tu vida. Prestale atención. Adelante, pastor. Bueno, queridos oyentes, vamos a estar compartiendo la palabra de Dios y también envío mi saludo ahí que estaba comunicándose María y Tony de ahí de Rincón de Zarza. Que Dios les bendiga mucho a estos hermanos conocidos. Y vamos a estar ahora al último orando en la radio y en casa también por Tony. Yo quiero leer con los que quieran leer, ¿no? La palabra, Lucas 13, versículo 10 en adelante, vamos a leer esta preciosa palabra que en esta hora estamos para compartir con todos los oyentes, porque debe haber muchas personas que sintonizan la radio. Siempre hay gente que se interesa o a veces pone ahí sin querer y bueno, puede escuchar una palabra. Dice así: enseñaba Jesús en una sinagoga en día de reposo. Había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada y en ninguna manera se podría enderezar. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: mujer, eres libre de tu enfermedad. Y puesto la mano sobre ella, y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. Pero el principal de la sinagoga, enojado que Jesús hubiese estado sanado el día de reposo, dijo a la gente: 6 días hay en que debe trabajar en esto, pues vení y sé sanado en día de reposo. ¿Qué palabra en esta hora que nosotros podemos estar compartiendo? Ahí estaba el Señor Jesús, dice que Él apenas la vio y ya se compadeció de ella y le dijo: mujer, eres libre de tu enfermedad. Hasta ahí llegaba la palabra todavía, pero luego le impuso las manos y se enderezó aquella mujer, 18 años mirando la tierra. Mire, la persona espera hasta última hora a veces, ¿no? Porque hay muchas personas, pero qué lindo que en esta mañana usted, si es que está el que está escuchando, hay una esperanza para todas las cosas, porque Jesús enseguida se va a compadecer del enfermo, del pobre. Es más, dijo, casi novedoso era cuando Jesús comenzó a predicar a los pobres, de tal manera que vino uno y preguntó algo, si era el Salvador. Sí, vaya y dígale a Juan que los enfermos están siendo sanados y es predicado el Evangelio a los pobres. Era como que hasta ahí. Mire, y estos sacerdotes de la antigüedad se enojaron porque dicen, justamente el día de reposo tiene que venir a ser sanado. ¿No ve que no se puede hacer nada? Ellos no hacían nada día de reposo y día que no era de reposo tampoco hacían porque no tenía el poder de Dios. No había poder de Dios todavía. Si había poder de Dios, ellos no lo tenían por desobediente. Y ahí venía Jesús a renovar las cosas, a hacer las cosas nuevas, diferentes de lo que estaban acostumbrados. Apenas la vio ahí, digo, mujer, eres libre de tu enfermedad. Mire, ellos en vez de alegrarse también y a alabar a Dios en ese día, no se enojaron. ¿Cómo va a venir esta persona agachada así, sanarse, enderezarse hoy? Después de andar comiendo polvo de tierra.
18 años y ahora que estaba derechito se enoja. Mire, ese es el espíritu de Satán que está en esa gente que se enoja porque se sanó, porque no se sanó, porque mire, pero qué lindo que el Señor es bueno y Él da la oportunidad. Por eso es que más de uno habrá escuchado que se dice, por ejemplo, a las personas que están por partir casi ya está bien un buen rato. ¿Y sabe por qué? Le visita la salud, dice alguno. Y la verdad que, entre otras cosas, tiene razón. Para que esté consciente de lo que se le está para hablar. Mire esto que decía un hombre como de 94 años que contaba a mi esposa de que fue a verle y habló con él y todo eso. Qué lindo que el Señor se compadeció de ese hombre. Mire, él va a ser salvo. Ahora estuvo 94 años y nunca fue a la iglesia, pero a última hora tuvo la posibilidad de restaurar esa mente que estaba estaba dañado y ya no, apenas que podía respirar un poco. Pero en ese momento llegó a estar lúcido para poder entender de lo que se le hablaba. Seguramente en las condiciones uno puede estar entendiendo que está corriendo un riesgo, pero el riesgo siempre se corre y yo no le quiero hacer tener miedo porque Jesús no vino a hacer tener miedo a nadie, sino a traer la esperanza, a traer una posibilidad de estar sano, a poder de tener la posibilidad de ser salvo, porque la cuestión de todo es la salvación del alma. Y las otras cosas también vienen. Dice, busca primeramente al reino de los cielos y su justicia, y las demás cosas serán añadidas. Así que mire cuántas cosas las personas en este tiempo, la mayoría, como todos nosotros también en un día, buscábamos tener alguito de plata. Y esa es la añadidura en realidad. Primero hay que buscar el reino de Dios y su justicia, porque un día hizo una parábola al Señor y decía que un rico dice, tengo mucho guardado en estos graneros, pero son chicos, voy a agrandar y voy a tener mucho más grano guardado, y ahí sí me voy a acostar y voy a decir, alma, regocíjate, tenés comida para muchos años, así que alégrate y descansa tranquilo. Y el Señor Dios le habló y le dijo, necio, ¿no ve que puede venir por tu alma esta noche? ¿Y qué va a hacer de esos graneros grandotes que estás queriendo hacer? Pero qué lindo que nosotros reflexionamos a través de la palabra de Dios. Dios tiene amor, misericordia. ¿Qué es lo que no tiene para nosotros? Y la gente, y no, el evangelio, no. Pero qué lindo que nosotros hemos podido abrazar la cruz de Cristo. 71 años tengo y debe hacer como, no sé, como 50 años o más capaz que estoy sirviendo a Dios. ¿Y sabe qué? Todos los problemas que he podido tener por ahí en algunos tiempos, porque siempre las personas tienen problemas, pero de toda esa me libró el Señor Jesucristo, el cual también quiere hacer con usted, pero ya depende de usted, que usted acepte en su corazón de que Jesús sea su Salvador. Así que Dios le bendiga mucho a todos los oyentes, hermanos, y a aquellos oyentes que a lo mejor están escuchando por primera vez, segunda, o escuchó siempre y nunca fue. Le aliento para que se acerque, para que sea más bendecido de lo que ya está. Así que el Señor le bendiga. Ya dejamos al hermano Pastor Fontana en esta hora. Bueno, gracias, hermano. Qué hermoso mensaje. Cómo me gustaría que todos lo escuchen y mediten sobre esa palabra. ¿Cuántos años hemos vivido engañados, creyendo en que las cosas venían de cualquier lado? Pasamos momentos de angustia, de dolor. Muchas veces el hacer lo malo era una alegría para nosotros. Y así nos fue a mucho. Estoy hablando un poco de mi experiencia, pero después que conocí a Jesús,
mi vida fue otra. Ante la delicia, lo lindo para mí era hacer el mal. Bueno, muchos saben que recibí de hacer lo malo. Pero el día que Cristo me rescató del infierno y me trajo a que predique esta palabra, este mensaje que quedó escrito en la Biblia, mi vida fue otra. Nunca más odio, nunca más una discusión, solamente tratar de llevarte estos mensajes como estamos haciendo hoy con estos siervos de Dios que me acompañan y que, bueno, tratando de que vos también puedas llevar una vida diferente. Dios es bueno y Él te va a ayudar. Ángel Guerrero por Hugo y Angélica para toda nuestra audiencia. La iglesia que ora clamando a Dios en oración. El diablo en el espacio forma una barrera para impedir que la oración prosiga y llegue hasta el trono de Dios. El diablo bien sabe que el creyente que ora recibe victoria. Dios mira del cielo y ve que la oración está siendo impedida. Envía sus ángeles que luego descienden con espada de fuego. El ángel guerrero vence al dragón abriendo camino. La oración prosigue y nuestro Dios recibe el clamor de su pueblo. Ángel guerrero desciende en nuestro medio. Junto al mensajero llevará tu pedido. Tu gran victoria el ángel ha traído. Levántate, hermano, recibe la unción. Dios te quiere ver venciendo. Cuando el enemigo ve el cielo abierto, un resplandor de fuego, está percibiendo que Dios quiere oír el clamor de su pueblo. El ángel guerrero desciende volando para batallar. Y más una vez el diablo es vencido con la espada de fuego. No existe enemigo ni fuerzas contrarias que pueda impedir. Cuando Dios te envía al ángel de fuego, el mal tiene que salir. Dios en su palabra nos dejó escrito así. Cuando Dios opera, ¿quién impedirá? ¿Quién puede resistir? Ángel guerrero desciende en nuestro medio. Junto al mensajero llevará tu pedido. Tu gran victoria el ángel ha traído. Levántate, hermano, recibe la unción. Dios te quiere ver venciendo. Ángel guerrero desciende en nuestro medio. Junto al mensajero llevará tu pedido. Tu gran victoria el ángel ha traído. Levántate, hermano, recibe la unción. Dios te quiere ver venciendo.
Jesucristo, el camino, la verdad y la vida. Gracias por dejarnos entrar en tu casa. Gracias por llevarnos en tu auto a pasear. Gracias por compartir. Por contarnos tus sueños. Y esos momentos inolvidables que te hacen recordar. 970 Guaraní. Gracias por compartir tu vida. Que viva en la radio nuestro hogar. Iniciamos nuestro espacio publicitario. AM970. Regi Compañía SRL, consignatarios, teléfono 03774 42 4010 42 4011. Horacio Rodríguez Egaña despide el favorable año de remates con su 48º remate por internet, a realizarse en Chajarí el jueves 5 de diciembre a las 14 horas, luego de almuerzo. Se reciben consignaciones. Informes 03774 46 72 82. Ganador Pujol, remate especial fin de año, sábado 30 de noviembre, 17 horas. Los esperamos para despedir el año con una gran jornada de negocios y oportunidades. Sociedad Rural Argentina, Palermo, Buenos Aires. Estamos filmando. Streaming Rosgan, en vivo por Canal Rural. Idavo, líder en ventas de suplementos minerales para bovinos y ovinos, cumple 20 años de presencia en el mercado. Nuestra trayectoria avala la calidad de los productos desarrollados, altamente palatables y de excelente comportamiento en las bateas, cumpliendo con todos los controles y normas sanitarias y de seguridad vigentes. Planta industrial y oficinas en Ruta Provincial 126 y Tarragó-Ros, Curuzú-Cuatiá, Corrientes. Teléfono 03774 1563 7841 1563 7842. Mail idavo.srl@gmail.com. Idavo, 20 años haciendo suplementos minerales. Hildarraz Hermanos invita a sus clientes y amigos a participar del 74 remate aniversario a llevarse a cabo en la Sociedad Rural de Federal el día jueves 28 de noviembre a las 14:30 horas en vivo por Canal Rural. Anote su consignación, estamos filmando. También remate físico de invernada, gordo y cría. Más información en nuestra casa central al 0345 421 2040. Hildarraz Hermanos, Campo, Patria. Correo Rural. El mosquito que transmite el dengue se cría en recipientes que juntan agua. Para prevenirlo, elimina, da vuelta o tapa baldes, latas, botellas y neumáticos que no uses y que puedan acumular agua. Lava el bebedero de tu mascota todos los días. Destapa las canaletas, rejillas y desagües de lluvia. Rellena con arena los portamacetas. Desmalezá jardines y patios. Que el mosquito no se críe en tu casa. Evita que se reproduzca. Argentina Unida. HK Agro anuncia su remate de fin de año. Jueves 5 de diciembre desde la Sociedad Rural de Goya Corrientes. Remate presencial y por streaming a las 18 horas. Invernada, gordo y cría. Posremate, cóctel y despedida. Consigne su lote. Contactos: Fernando Krongold 1149 35 60 66, Benjamín Herrero 3773 62 74 91, Jorge Herrero 3773 44 98 93.
HK Agro, trabajando juntos para la ganadería de la región. Vela y Cornaló comunica que está comprando lanares y vacunos, en especial corderos. Vela y Cornaló Sociedad Anónima, Castillo 790, teléfonos 03774 422573, 422068. Horacio Rodríguez Egaña despide el favorable año de remates con su 48º remate por internet, a realizarse en Chajarí el jueves 5 de diciembre a las 14 horas, luego de almuerzo. Se reciben consignaciones. Informes 03774 467282. Hildarraz Hermanos invita a sus clientes y amigos a participar del 74 remate aniversario a llevarse a cabo en la Sociedad Rural de Federal el día jueves 28 de noviembre a las 14:30 horas en vivo por Canal Rural. Anote su consignación, estamos filmando. También remate físico de invernada, gordo y cría. Más información en nuestra casa central al 0345 421 2040. Hildarraz Hermanos, Campo, Patria. Gananor Pujol Sociedad Anónima, consignatario de Hacienda, Mercado Agroganadero, de Cañuelas y Rosgan, representante en la zona Ariel Salvatella. Teléfono 3774 40 2108, Caguazú y Rivadavia. Gananor Pujol, la fuerza de un equipo. Nueva temporada, te esperamos en Pilchería Chegente, Misiones 1540 en Villa del Parque. Panuelos planchados, camisas, las mejores camisas. Sí, en esta temporada primavera-verano, vení a Vestimenta Gaucha Chegente, Misiones 1540 en Villa del Parque. Chegente. Tenemos precios promocionales en bota. Sí, botas en cuero a 69.900. También la gran promoción en sombrero a 44.900. Vení. Nueva temporada la vivimos en Vestimenta Pilchería Chegente. Misiones 1540 en Villa del Parque. Chegente. Misiones 1540 Villa del Parque. Teléfono 3774 46 99 10. Chegente. Misiones 1540 Villa del Parque. Los esperamos. Final del espacio publicitario. AM970. Es la hora 13, 41 minutos. Temperatura 34 grados. Humedad 84%. Jesucristo, el camino, la verdad y la vida. Bueno, ya llegamos a la recta final. Espero que no nos pase lo que le pasó a Colapinto. Que podamos salir ileso de esto. Así que, bueno, vaya mi saludo para María Magdalena Cachetá y Emilio Ramón Acuña. Queridos hermanos en Cristo, oyente también de este programa. El saludo para Ramón Lescano y su familia en el paraje Basualdo. Para Rosa Cantero y Ramón Zárate en el paraje El Amadito, allá en Bonplan. También para estos oyentes que por internet nos suelen escuchar, Raúl Ernesto Ruiz Díaz y Ricardo Isabelino Ruiz Díaz. Su mamá, María Clementina Cantero, y su papá Lilo Ruiz Díaz. De Tatacuá Corriente. Que Dios esté bendiciendo, estamos orando por esta familia. También
Le vamos a saludar a Antonia Ortiz, allá en Goya. Le vamos a saludar a Carlos Ortiz, nuestro hermano en Monte Casero, que Dios los bendiga. Bueno, así quedaron un montón que no los pudimos saludar. Pero vamos a seguir, así que bueno, si no en este programa será en el venidero, en el año que viene. Bueno, toda la bendición de Dios para estos queridos oyentes, para este oyente es Norma Monzón Elías Barriento, Humberto Barriento y Dayana Barriento. Ellos nos escuchan ahí en la Cuarta Loma. Que Dios esté bendiciendo a esta familia. También tenemos a nuestra hermana Liliana Barriento, que ella vive en Mercedes Corrientes con su familia. Le enviamos un saludo desde aquí para ella y toda su familia. Bueno, vamos a ir con otro tema musical que está a cargo del conjunto Emanuel, que este tema se titula Digno de Alabanza. Tú, Señor, eres mi fuerza, es por eso que te amo. Mi protección eres tú, Señor, en el momento que te llamo. Tú eres digno de alabanza, Señor. Hoy el pueblo a ti te adora, mi Dios. Estando aquí en el templo reunido, cantamos a ti, Señor. Tú eres digno de alabanza, Señor. Hoy el pueblo a ti te adora, mi Dios. Estando aquí en el templo reunido, cantamos a ti, Señor. Tú, Señor, eres mi fuerza, es por eso que te amo. Mi protección eres tú, Señor, en el momento que te llamo. Tú eres digno de alabanza, Señor. Hoy el pueblo a ti te adora, mi Dios. Estando aquí en el templo reunido, cantamos a ti, Señor. Tú eres digno de alabanza, Señor. Hoy el pueblo a ti te adora, mi Dios. Estando aquí en el templo reunidos, cantamos a ti, Señor. Bueno, queridos oyentes, lamentablemente se nos termina el tiempo, así que vamos a ver si no nos ganó el gato. Vamos a tratar de almorzar nosotros. Algo va a quedar. Así que, pero antes de irnos queremos orar por ustedes. Si usted no se pudo comunicar, no se haga problema.
ahí donde está escuchando el programa, ponga su mano sobre el receptor, o si no, ahí sentadito de rodillas, usted elige la posición. Dios le va a escuchar siempre, así que vamos a hacer una oración por los enfermos, por los angustiados, por los que están necesitados, por muchos que hoy están sufriendo la falta de alimento, mientras que nuestros políticos son multimillonarios, el pueblo en muchas partes, gracias a Dios que acá todavía no se ve tanta pobreza. Pero hay lugares que yo no sé cómo la gente vive. Pero usted ponga su confianza en Jesucristo. Acérquese donde hay una iglesia cristiana evangélica. Y ese siervo de Dios que está ahí va a orar por tu vida. Y vas a ver que una nueva vida Cristo te estará dando. Así que con la hermana Reyes y el pastor René vamos a estar orando los tres para que ustedes sean bendecidos, sean sanados, sean liberados y bueno, y que se decidan a aceptar a Cristo. Nosotros estamos a la disposición de todos los oyentes. Adelante, hermana Reyes. Bendito Dios, Padre Todopoderoso, Señor. Te damos gracias, Padre querido, en primer lugar, mi Dios Todopoderoso, por permitirnos, Señor, poder salir, Señor amado, al aire para compartir las bendiciones, mi Dios querido, para llevar tu palabra. Mira, Señor amado, poderoso Jesús, aquellas necesidades, mi Dios. Tú conoces todas las cosas y está en todo lugar, Dios mío. Por tanto, en esta hora, Señor amado, pedimos por aquellos que están enfermos, Padre querido, que tú los sanes. Por aquellos, Padre querido, que están, Señor amado, desanimados, tú puedas dar un ánimo, mi Dios querido, pueda alentar, mi Dios, porque tú eres un Dios poderoso, un Dios sanador, Dios amado, poderoso Jesús. Extienda tu mano sanadora, Dios mío, ahí donde está la dolencia, Dios querido, libertándolo, Dios mío. Mira, Señor amado, aquellos que están angustiados, tú puedas poner el gozo, la alegría en su corazón, Dios mío. Bendice, Señor, a aquellos niños que necesitan, mi Dios querido. Gracias, Padre, porque tú tienes cuidado de todo, dice tu palabra, Señor, que tú has venido, Señor, a fortalecer, Padre querido, a aquellos pobres, Dios mío, aquellos pobres de espíritu, Dios querido, para que puedan entender tu propósito, Dios mío, para que puedan, mi Dios querido, aceptar, Señor, tu palabra, la salvación de su alma, mi Dios. Gracias, Padre, por estos momentos, mi Dios, por esta oportunidad de poder clamarte a ti, Dios mío, sabiendo que tú eres un Dios poderoso, Dios mío, un Dios que todo lo puede, Padre. Gracias, Jesús, porque tú estás en todo momento, en todo lugar, Dios mío. Tú estás en el campo, tú estás en la ciudad, tú estás, Señor amado, en todo lugar. Tus ojos preciosos, mi Dios amado, tus ojos poderosos, mi Dios querido, sobre todo este mundo, mi Dios. Gracias, Padre, porque te tengo a ti, mi Dios querido, y clamo a ti, mi Dios querido, por mis hermanos que están pasando dificultades, mi Dios, que ellos puedan confiar en ti, Padre querido. Gracias te doy, Señor. Pedimos también, Señor amado, acá por la radio, Señor amado, por los dueños, mi Dios querido, por los operadores, mi Dios amado, que tu mano poderosa, Señor, pueda suplir todas las necesidades, mi Dios, y tú puedas guardar, mi Dios querido, las ondas radiales también, mi Dios querido, a todos mis hermanos por igual. Bendice al pastor, bendice a su esposa, bendice a mi esposo y todos los que están sintonizando la radio, mi Dios querido, por mi hermana María que está pidiendo, mi Dios querido, por su esposo, mi Dios amado, Padre querido, por Tony, mi Dios, también por todos mis hermanos, mi Dios. Gracias te doy, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, Jesús. Amén y amén. Gracias, Padre, Jesús. te damos gracias. Gracias, Padre. Bueno, mañana
Dios va a sacar del sanatorio a nuestro hermano José Saldaña, va a estar en su casa, Señor, sin la sonda, gracias, Padre, ya querido, recuperado de su problema. Amén. Así que bueno, es una alegría. Amén. Las obras que Dios hace con los que podemos creer. Amén, en Señor Jesucristo. Bueno, el saludo para Gustavo Oviedo y su familia, para esta familia también de la zona de Bonplan, también para José Luis Ponce, Marcelina, Hipólito y toda su familia. Así que Ramón Moreira también, otro oyente del programa. Y bueno, vamos a despedirnos, pero antes vamos a hacer una bendición apostólica para todos nuestros oyentes, para que en esta semana despidan este mes de noviembre en victoria, con salud, con dinero, con trabajo, que es lo más escaso en este momento. Pero la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos ustedes. Amén. Gracias. Amén. Bueno, vamos a cerrar el programa con el conjunto Emanuel y este tema que se titula Ahora alabo a Cristo. Dios los bendiga y hasta el sábado. Amén. Triste era la vida en la cual yo me encontraba, mi alma tan dolida, sin consuelo y sin amor. El diablo me tenía atrapado entre sus redes, en los vicios y placeres, alejándome de Dios. No sé cómo expresarme para que me comprendan, que estaba tan enfermo en mi lecho cansador, y los amigos con quienes me divertía, pero me abandonaron sin importarles mi condición. Doctores y curanderos mi vida conocían, mas ellos no podían sanar mi enfermedad. Pero un día Dios mandó a su siervo para que me anunciara mi salvación y sanidad. Me entregué a Jesucristo, mi poderoso Salvador, para que Él hiciera en mí su voluntad. Y en aquel momento sanó mi cuerpo enfermo, con su preciosa sangre lavó toda mi maldad. La tristeza en gozo Él convirtió. Él es mi amigo fiel que jamás me dejará, y siempre está a mi lado hablándome al oído, y aquí yo estoy contigo por toda la eternidad. Ahora alabo a Cristo y doy gracias a Dios.
le canto alabanzas con todo el corazón. El diablo ya no puede llevarme al infierno, porque el poder de Cristo de allí me rescató. Doctores y curanderos mi vida conocían, mas ellos no podían sanar mi enfermedad. Pero un día Dios mandó a su siervo para que me anunciaran salvación y sanidad. Me entregué a Jesucristo, mi poderoso Salvador, para que Él hiciera en mí su voluntad. Y en aquel momento sanó mi cuerpo enfermo, con su preciosa sangre lavó toda mi maldad. Y en aquel momento sanó mi cuerpo enfermo, con su preciosa sangre lavó toda mi maldad. Jesucristo, el camino, la verdad y la vida. El sonido y la música ya te envuelven. La radio es tu forma de vivir. AM970. Más radio. Iniciamos nuestro espacio publicitario. AM970. ¿Estás buscando un lugar lleno de paz y tranquilidad, donde la naturaleza es la protagonista? El Quincho de Pía es tu mejor opción. Un lugar ideal para juntadas y, ¿por qué no?, para festejar tu fecha importante. Capacidad máxima 25 personas. Contamos con pileta, baño amplio, con ducha, agua fría y caliente, mesas, parrillas, freezer, equipo de música y luces. Horarios de 10 horas a 22 horas. Se seña con el 50%. Para más información, 011 39 39 62 43. El Quincho de Pía. Carlos Piris, Negocios Ganaderos. Compra y venta de hacienda, pago de contado. Abrimos nuestras puertas en Castillo 1269, donde podrás encontrar implementos rurales, mangas, cepo, portones, casillas con la calidad del eucalipto colorado. Y muy pronto, toda la línea de alimentos balanceados para bovinos. Trabajos por pedidos. Número de contacto 3458-659345. Carlos Piris, Negocios Ganaderos. El sábado 8 de febrero de 2025 llega por primera vez al litoral de la Argentina Sopra Contrariar, liderada por el excelentísimo Alexandre Pires. 8 de febrero 2025, Anfiteatro Cocomarola. Conseguí tus entradas a través de www.todoticket.ar. Punto de venta en efectivo, Vestigio, Pellegrini, esquina San Lorenzo. Produce Rivera Producciones. Invita Todoticket.ar. Facundo, Isabel la Católica 2283. Librería, juguetería, cotillón, bazar, regalería, conservadoras, termolares, silletas, radios y parlantes. Aceptamos todas las tarjetas. Con tarjeta Banco Corrientes, 15% de descuento más 3 pagos sin intereses. Facundo, siempre precios bajos. Precios bajos. ¿Estás buscando un lugar lleno de paz y tranquilidad, donde la naturaleza es la protagonista? El Quincho de Pía es tu mejor opción. Un lugar ideal para juntadas y, ¿por qué no?,
para festejar tu fecha importante. Capacidad máxima 25 personas. Contamos con pileta, baño amplio, con ducha, agua fría y caliente, mesas, parrillas, freezer, equipo de música y luces. Horarios de 10 horas a 22 horas. Se seña con el 50%. Para más información, 011 39 39 62 43. El Quincho de Pía. Black Friday en Previsora del Paraná. 29 de noviembre, ofertas imperdibles y las mejores promociones en todos los electrodomésticos. Podés abonar con todos los medios de pagos y en peque cuotas. Acércate a cualquiera de nuestras sucursales o ingresá a tienda.previsoradelparaná.com y viví el Black Friday. No te lo pierdas. 29 de noviembre, Black Friday en Previsora del Paraná. ¿Cansado del plan de ahorro? ¿Cansado de que te suba la cuota? Autonativa tiene la solución. Cuotas fijas y en pesos, sin sorteo y sin licitación. Antes de hacer el negocio, sabes cuándo te entregan tu 0 kilómetro y confirmado por contrato. No somos plan de ahorro, sistema llave por llave. Solicita nuestro sistema de entrevistas en tu domicilio. Todas las marcas. Más de 15 años de trayectoria. Autonativa 3794 8747 17. ¿Anotaste? 3794 8747 17. Autonativa. BHG suma Digo, el mejor servicio de streaming de TV en vivo en todos tus dispositivos. Smart TV, celular, notebook. Planes desde 13.000 pesos. Llámanos al 3774 549698. Consultar bases y legales en bhg.com.ar. ¿Tu casa necesita una conexión confiable y ultra rápida? Informática Cruzú tiene la solución perfecta para vos. Con nuestra nueva red de fibra óptica al hogar, te garantizamos la mejor conexión a internet. Contamos con los mejores precios en el mercado local, con instalación profesional y atención personalizada. Te asesoramos para que puedas elegir el mejor plan para tu casa. Visítanos en nuestro local ubicado en Brenda Estrada 1119 o comunicate al teléfono 3774 42 42 42. En nuestras redes sociales, búscanos como Informática Curuzú. Si es en cuotas, es simple y en peque cuotas. Todo lo que buscas en electrodomésticos para tu hogar. En Previsora del Paraná lo encontrás. Gananor Pujol Sociedad Anónima, consignatario de Hacienda, Mercado Agroganadero, de Cañuelas y Rosgan, representante en la zona Ariel Salvatela. Teléfono 3774 40 2108, Caguazú y Rivadavia. Gananor Pujol, la fuerza de un equipo. Tecnoservicios, limpieza de campos, desmonte, destronque, enripiado de caminos, venta de ripio. Tecnoservicios, una empresa de vanguardia al servicio del agro. Llámenos 3456-433-777 Mocoretá Corrientes. AMS, distribuidora de artículos de ferretería, repuestos de sanitario y vástagos. Encontranos en Irastorza 920. Comunicate al WhatsApp 3774 63 71 72. Estamos en Instagram y Facebook como AMS Distribuidoras de Artículos de Ferretería. En la terapia, el padecimiento del paciente sabe a insensatez y a confusión, pero a través de su relato buscan no mentirse más a sí mismo. Por eso, la labor terapéutica es un común acuerdo que se construye en la confianza entre el psicólogo y el paciente. Especialidad en adolescentes y adultos, trastornos alimenticios, trastornos de aprendizaje, trastornos afectivos, de 8:30 a 12 horas y de 16 a 20 horas. Teléfono 03774 1543 7747. Psicóloga Valeria Romina Barrientos.
HML Construcciones, trabajo de construcción en general. Viviendas, remodelaciones para el campo y estancias, tanques, baños de vacas, bebederos, trabajo garantizado. Contactate con nosotros al 3774 46 97 39. HML Construcciones. Picanas recargables para ganado. Rebenque, la picana para ganado más potente del mundo. Autonomía con plena carga. 4000 disparos. Marca y modelo registrados. Fabrica y garantiza La Casa del Electrificador. Teléfono 3456 49 98 40. Chajarí, Entre Ríos. Recuerde que a un buen hacendado o transportistas de hacienda como usted siempre lo acompaña un rebenque. Viejo Alcibiades es mi canción, quiere decir. Final del espacio publicitario. AM970. Es la hora 14. 9 minutos. Temperatura 34 grados. Humedad 84%. Potente por su humanidad. Imponente por su fervor. Radio Guaraní. Grandioso impacto sonoro. Cuando escucho un chamamé, siempre me pongo a pensar qué triste sería mi pueblo si no tuviera el consuelo de poder musiquear. Cuando llego a las bailantas, agradezco a Dios que nos dio Ocomarola, Isaco, Bigol, Montiel-Emilio, Chamorro y el grande Tarragorros. La música que ellos dejaron, mi pueblo suele cantar. Emociones y sentimientos dan vida a los instrumentos y florecen un zapucay. Estás escuchando Con Alma de Chamamé. La sotera del rebenque le recorre el esqueleto
que el jinetear en pelo no es juguete pa' criatura. Mientras el pigüelo le escarba la verica y el sobaco, que hasta el potro más bellaco se doblega con la púa. Y en la tabla del cogote las rodajas le han escrito: mucho tendrás que amacarte si el lujo quisiera darte de tirarlo a los carríos. Que no es fija pa' los bastos, que en pelo tiene destreza. Cuando le toca caer, ni se lastima los pies, porque cae de cabeza. En los pagos entrerrianos, allá por María Grande, la fiesta está que arde. José Bernia, amigo Ité, festeja su cumpleaños y el conjunto, como siempre, está llenando el ambiente con polka y chamamé. Con alma de chamamé. Ayer te encontré solita, que salías del mandiocal, con media bolsa de mandioca y entrabas al batatal. Yo que te estaba mirando de la cabecera del maizal, te dije, oiga, che guayna, no querés pa' que te ayude a llevar por tu bolsa. Y salimos caminando por el potrerito de las vacas. Yo te hablé pues del amor y me diste una esperanza. Guiado por mi cuanchillo, cuántas noches recostado por el horcón del galpón, inútilmente te he esperado. Escucha,
cigüeña, usted no debe decir nada al patroncito, porque el amor que yo le prometo es bien sincero. Por eso esta tardecita le espero allá por el galpón. Y hoy te encontré otra vez, solita en el maizal. Al verte te pegué un dentro y no pudiste ni disparar. Sobre el dentro un pellizcón, sobre el pellizcón mi chasco. Enojada te diste vuelta y me pegaste un alpargatazo. No me pegues, no me grites, que va a sentir el patrón. Gaucho pobre y leña verde, arde cuando hay ocasión. Son muchos, no se puede, supo decir don García. Siempre al margen de la ley, la gente pide que a él lo encierre la policía. Gallinas que se perdieron, bicicletas que no están, y para la ropa tendida ya se sabe que no es fija, pues le gusta raterear. En el barrio los vecinos quieren curarlo a guascazos, por eso anda lleno de susto, esquivando siempre el bulto, como perro al cascotazo. Con alma de chamán. Paraje Espinillo en esas frías mañanas, asoga frente a la escuela, humilde como tus calchas. Cuántos niños escueleros acercaste hasta las letras, hoy hasta tu nombre olvidan, solo te dicen maceta.
que es así, Tarragona, porque tu llorona ya me va a matar. Y cuando resuelva tu vieja acordeona, me pone tristona, me hace suspirar. Y este perucho al compás de piqué, se escuela, me rompe mi media, me amaca de más, me tuerce todita, ni cuerpo tirita, ni con al bailar. No me deja ya ni afirmar y me gusta muy mucho, pues como perucho en el chamamé nadie me va a apretar, ni me va a conquistar, ni me vas a amarrear. No puedo más, no respondo de mí, no sé cuál elegir, de perucho a Tarragón, las notas dolientes de tu acordeón, parece un facón en mi corazón. Y este perucho al compás de piqué, sus espuelas me rompe mi media, la hamaca además me tuerce todito, mi cuerpo tirita, ni como al bailar. No me deja ya ni afirmar y me gusta muy mucho, pues como perucho en el chamamé nadie me va a apretar, ni me va a conquistar, ni me vas a amarrear. Con alma de chamamé. Persona que con sacrificio a la distancia deja su familia, se van camino hacia el sur, llegó el tiempo de esquila. Allí donde con garras su astucia y vaquía pondrán, dejando el alma en los climas de vientos, frío y soledad. En febrero, cazadores correntinos su homenaje les darán. Con artistas y conjuntos les espera un festival. Todos juntos están para decirles: ¡viva el esquilador chamigo con un fuerte zapucay!
en la fajera fue la cincha la verija, y al arrastrarse el gateao dejaba por todos lados desparramado las pilchas. Igualito en el boliche, después de unas cuantas cañas, cinto y faja la rastra, de un lado sin alpargata, perdí todita las calchas. Iniciamos nuestro espacio publicitario. AM970. ¿Estás buscando un lugar lleno de paz y tranquilidad donde la naturaleza es la protagonista? El Quincho de Pía es tu mejor opción. Un lugar ideal para juntadas y, ¿por qué no?, para festejar tu fecha importante. Capacidad máxima 25 personas. Contamos con pileta, baño amplio, con ducha, agua fría y caliente, mesas, parrillas, freezer, equipo de música y luces. Horarios de 10 horas a 22 horas. Se seña con el 50%. Para más información, 011 39 39 62 43. El Quincho de Pía. Facundo, Isabel la Católica 2283. Bonita, bonita, Librería, juguetería, cotillón, bazar, regalería, conservadoras, termolares, silletas, radios y parlantes. Aceptamos todas las tarjetas. Con tarjeta Banco Corrientes, 15% de descuento más 3 pagos sin intereses. Facundo, siempre precios bajos. Los nuevos BC en polvo tienen tanto sabor a fruta que ya no te acordás de tu ex. Primidor. que ya no tengo remedio, te extraño, te olvido y te amo de nuevo. Te extraño. Nuevos BC en polvo. Enamórate del verdadero sabor a fruta. Naranja, frutilla, también limonada, son las sorpresas de la temporada. Sentí su sabor, sobrecitos hardcore para el Con Arcor, prepara el mejor tereré. HML Construcciones, trabajo de construcción en general, viviendas, remodelaciones para el campo y estancias, tanques, baños de vacas, bebederos, trabajo garantizado. Contactate con nosotros al 3774 46 97 39. HML Construcciones. En Montecaseros seguimos avanzando. Moderno y optimizado, el nuevo complejo cultural y deportivo municipal es claro ejemplo de la importancia que esta gestión de gobierno le otorga al bienestar de cada vecino. Un completo espacio de esparcimiento que permite disfrutar la práctica de fútbol reducido, hockey, vóley, newcom y básquet. El lugar ahora cuenta también con un escenario donde se pueden realizar encuentros culturales o clases de gimnasia y baile, además de un buffet para compartir y atesorar buenos momentos. Montecaseros avanza. Montecaseros hacia adelante. Juanca Intendente.
¿Tu casa necesita una conexión confiable y ultra rápida? Informática Cruzú tiene la solución perfecta para vos. Con nuestra nueva red de fibra óptica al hogar, te garantizamos la mejor conexión a internet. Contamos con los mejores precios en el mercado local, con instalación profesional y atención personalizada. Te asesoramos para que puedas elegir el mejor plan para tu casa. Visítanos en nuestro local ubicado en Bronda Estrada 1119 o comunicate al teléfono 3774 42 42 42. En nuestras redes sociales, búscanos como Informática Curuzú. Bloques proteicos y suplementos minerales Granazo, la forma más práctica y económica para suplementar la nutrición de tus rodeos y alcanzar el máximo nivel productivo. Bloques proteicos y suplementos minerales Granazo hace la diferencia. Elaborado por Unión Cerealera. Sucursal en Curuzú-Cuatiá, Ruta 119, kilómetro 345, teléfono 3446-640474 o 3446-594055. Llega al cine de la Rural, la historia jamás contada de la bruja mala del oeste. Llega Wicked de Disney, con las canciones de Ariana Grande, desde este viernes a las 19 horas y en la función de las 22, a pedido del público. Sigue la película más esperada del año, Gladiador 2. El cine de la Rural siempre es tu mejor salida. BHG tiene un notición. Gracias a una alianza con DirecTV, hoy BHG suma Digo, el servicio de streaming que te permite ver TV en vivo y contenido on demand. Llama ahora al 3774 549698 y suma Digo con la promo bienvenida. 30% de descuento los primeros 6 meses. En Caguazú y Sarmiento está La Ferretería, que te ofrece luz de emergencia Atomlux, estabilizadores de corriente Atomlux y proteja su equipo electrónico, cocina a leña de hierro fundido, ollas hierro fundido, termotanque a leña, repuestos de farol a querosén, cocina a gas, lavarropa. Tenemos puertas y ventanas de algarrobo, puertas placa, puertas plegables y todo en electricidad, pinturas, bulonería, herrajes, accesorios para baño. Caguazú y Sarmiento. Teléfonos 42 46 47 42 47 95. Buenos Aires, clásica y moderna, con teatros, bares, restaurantes. Buenos Aires tiene historia y te hace vivir muchas más, como los pasajes de San Telmo, andar a caballito por caballito, encontrarte con lo que imaginás y lo que ni te imaginás. Buenos Aires hace que te sobren las anécdotas que vas a poder contar. Buenos Aires siempre te espera. Buenos Aires Ciudad. Mes del afiliado en Previsora del Paraná. Acércate y lleva ese electrodoméstico que tanto buscas y abona con todos los medios de pagos adheridos. Además, te lo llevamos a tu hogar sin cargo. Te esperamos para celebrar el mes del afiliado en Previsora del Paraná. Nueva temporada, te esperamos en Pilchería Chegente, Misiones 1540 en Villa del Parque. Panuelos planchado, camisas, las mejores camisas. Sí, en esta temporada primavera a verano, vení a Vestimenta Gaucha Chegente, Misiones 1540 en Villa del Parque. Chegente. Tenemos precios promocionales en bota. Sí, botas en cuero a 69.900. También la gran promoción en sombrero a 44.900. Vení. Nueva temporada la vivimos en Vestimenta Pilchería Chegente. Misiones 1540 en Villa del Parque. Chegente. Misiones 1540 Villa del Parque. Teléfono 3774 46 99 10. Chegente. Misiones 1540 Villa del Parque. Los esperamos. Final del espacio publicitario. AM970. Es la hora 14. 40 minutos. Temperatura 35 grados. Humedad 84%.
Estás escuchando Con Alma de Chamamé. Chamamé, baile y diversión de mi amado Tarahui. La suerte de nacer aquí no la tiene cualquiera. Llevo con orgullo y por bandera mi sangre arandú, por nacer en Curuzú, y agradezco al destino por ser bien correntino. Gente macha, ñamehue. Costumbres de mi tierra campesina. Hoy quiero homenajear en este chamamé alegrón a todos aquellos que defienden esta gaucha tradición. Por eso hoy lo nombro, por su coraje y virtud, a mi amigo Chorizo Sosa, gran jinete de Curuzú.